Hola queriditos, bienvenidos un día más a este compartir. ¿A quién no le ha pasado alguna vez, en algún momento de su vida, de preguntarse, de despertar y que le venga esta pregunta a su mente de ¿estoy en el lugar que quisiera estar, disfrutando plenamente de mi vida? Y esa pregunta a veces nos asalta, sea que estemos en un momento de relax, tranquilos, como por ejemplo al despertar, o al irnos a la cama después de un día lleno de actividades. O también podría asaltarnos esa pregunta en medio de un quehacer, de una labor que no llena completamente nuestro ser de esa luz y esa expansión que deberíamos de sentir cuando estamos conectados a aquello que enciende nuestro fuego interior. Esto yo ya lo experimenté y entonces vengo a platicarles hoy de cómo esto lo he vivido, cómo lo he transitado y cómo he ido dando pasos hacia la materialización de esa actividad, de ese quehacer mío que más allá de los resultados expande profundamente el ser que soy, me enriquece por tanto y me llena de una energía de abundancia que se traslada a todos los ámbitos de mi vida, sin que yo tenga eso en mente como el objetivo primordial, sino la conexión a ese sentir, a ese fuego, a esa expansión dentro de mí. Así que quédense conmigo porque ese es el tema de hoy. Cómo yo he ido trabajando en la conexión con mi verdadera vocación desde el alma y desde escuchar la voz de mi corazón. Así que en este tema tan interesante nos vamos a mover hoy y quizás en algunas otras conversaciones que tenga por diferentes medios. Bien, entrando en el tema, decía un pensamiento de un maestro que escuché alguna vez, que lo que nos sucede cuando trabajamos aspectos de nuestra vocación es que se confunde mucho con el propósito, con el ikigai. De hecho, yo transité esos caminos porque pensaba que cuando era más joven y tenía menos conocimiento, que un test de psicología podía revelarme para qué yo era buena. O también me interesaba saber eso que hablan de los diferentes tipos de inteligencias, que sí es así. Y moverme dentro de ese ámbito más lógico, más del razonamiento, me parecía que podía llegar a ese preguntar de mi interior que me asaltaba a veces. La verdad es que muchas de las personas con las que yo me he encontrado a lo largo de mi vida y muchos de ustedes que me ven, saben que a veces las personas, la mayoría, se nos da bien algo si tenemos la determinación, la disciplina y ponernos, como dicen, pico y pala a ello. Es muy rara la persona que no logre resultados empeñándose en algo y dejando pasar el tiempo suficiente para practicarlo. Entonces, ¿qué sucede? Que vamos siendo capaces de ser buenos en diferentes cosas. Y ahí lo que nos hace que confundamos el camino. Pero esto, lejos de ser malo, es buenísimo para encontrar tu verdadera vocación, lo que llena y expande tu alma, que es de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a separarlo también de aquello que va a generar tu economía y la materialización de los bienes que tú tienes que adquirir en base a economía física, dinerito, cash, money en el día a día, que eso es muy importante y muy relevante para tenerlo en cuenta porque es lo que genera el espacio para que esta expansión de nuestra vocación pueda tener lugar en nuestra vida. Porque una persona que está constreñida, apretadita en el plano económico, como nos ha pasado mucho en alguna parte de nuestra vida,
salvo raras excepciones que, benditos sean, que han nacido con esto resuelto, la mayoría de las personas pues vamos en el día a día consiguiendo una manera de llevar nuestra economía a buen puerto. Entonces, cuando nos dedicamos a muchas cosas, parece que todo se nos da medianamente bien, pero el que se nos dé bien y el que podamos ganarnos un X cantidad de dinero que solvente nuestra vida material, no va unido, no va de la mano a que expanda la luz de nuestra alma, que nos haga sentir plenos, gozosos y alegres de ir a realizar esa actividad cada día. Entonces, el hecho de que nosotros podamos tener esta percepción de claridad es muy, muy importante para diferenciarlo de aquello que me genera economía, a lo que puedo dedicarme, a lo que quiero dedicarme, pero también deja espacio ese mismo hacer mío, que es beneficioso y que yo realizo, deja un espacio para que esa expansión, esa vocación también se desenvuelva y se desarrolle en mi vida. A veces encontramos la manera, y aquí entra la creatividad, de cómo ese generar economía y esa expansión de mi alma se vuelvan se amalgamen en una actividad o en un servicio o en una forma de yo presentar mi hacer en el mundo, mi actividad, que puedan juntarse las dos, sea que sea en el mismo negocio, emprendimiento, servicio, carrera o desempeño, o que puedan ir a la par de una manera que yo encuentre desde mi creatividad y desde mi ser interior, para que ello pueda sentirse como natural, que va rodado. No es que me desenchufo de uno y voy al otro, y que cuando estoy en uno desoigo o desatiendo al otro. No, 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 porque entonces ahí está como eso, desacople. Y para que sientas la expansión, entonces tú tienes que tratar de unir estos dos aspectos que te brinda economía de alguna manera, porque la economía vamos a ampliar nuestra mente y no pensarla solo en términos de dinero. Economía también es aquello que para mí contribuye a enriquecer mi vida. Economía es aquella generación de riqueza, y la riqueza en mi visión va de muchos ámbitos. Así que lo que vamos a dejarlo para que comprendan el mensaje que quiero transmitir en economía que te genere riqueza. Entonces vamos a juntarlo así. Muchas veces cuando yo trato este tema con las personas que vienen a trabajarlo conmigo, sucede que yo he estado en ese lugar, por eso comprendo completamente cuando vienen a mí. Es que talento lo asociamos a cosas, como dice una buena amiga mía, algo apoteósico. Le voy a robar esta palabrita un segundo porque es muy llamativo. Querida, si me ves, tú sabes quién eres. Esto es inspirado en ti. Entonces, algo muy interesante, fuera de lo común, llamativo, rimbombante. Y realmente nuestros talentos son tan diferentes y es tan grande el abanico de talentos que tenemos los seres humanos, que no siempre tienen que ser del calibre de construir un cohete que nos lleve a viajar por el espacio. Y ese es el resultado tan llamativo y tan exuberante que podamos ver. A veces hay talentos que son tan minimalistas, como por ejemplo el hecho de tener siempre una palabra, una ocurrencia, un chiste que saque una sonrisa. Hay personas que tienen ese talento. De la nada tienen esa palabra instantánea, esa creatividad para sacar una sonrisa de nosotros de lo más nimio. Eso es un talento, pero es tan minimalista que pasa desapercibido cuando la persona no está entrenada a conocer esta dimensión, esa percepción tan grande de lo que son los talentos. Entonces, ¿cómo nosotros diferenciamos este
hacer en el mundo que genera riqueza de alguna manera, más material, más dinerito, con aquella que expande nuestra luz. Vamos a diferenciarlo fácilmente si nosotros entramos en un momento de conexión con lo profundo y tenemos una revelación de nuestro interior de aquello que verdaderamente nos apasiona. Una percepción de lo que se siente como un fuego. Y me gusta esta palabra de hablarlo de apasionante porque todos alguna vez hemos sentido este cuchi cuchi bam bam, corazoncito apasionado por alguien. Y voy a traer este ejemplo de el romance y lo más contextualizado en lo que es lo venusino, pero en uno de sus aspectos que sí, es el romance. Porque todos hemos pasado alguna vez por ese hermoso jardín. Entonces, cuando tú estás muy apasionado por alguien o por algo, que es lo que hablamos en este tema, sientes esa calidez, ese expandir de energía dentro de ti. Te sientes más hermoso. No importa lo que el espejo te diga ni tu mente, tú te sientes hermoso, te sientes vital, te sientes eso, lleno de fuerza, de energía, como si un chute de vitamina entró en tu cuerpo. Te ves, la mirada te brilla, la piel también tienes más radiante. Son aspectos en cómo la energía se manifiesta desde nuestro interior a nuestro exterior. Entonces, cuando estamos muy apasionados por algo o por alguien, se nota. Y además es que lo sentimos. Sentimos esa fuerza vibrante, sentimos ese, no quiero entrar en términos muy técnicos, pero para quienes tienen acercamiento, sentimos ese chi viajando por todo nuestro ser. Energía. Eso se siente y eso jamás te va a engañar porque es muy corporal, muy sensorial. Por eso cuando yo lo trabajo con las personas, hago que bajen a su cuerpo y puedan sentirlo. Porque si lo sienten, no la mente podrá distorsionarlo. Entonces, primer punto, sentir. Completamente certero aquello que me apasiona. Porque no es lo mismo algo que me guste o quiero o se me da bien. Lo que me apasiona mueve cada átomo de mi ser con esa energía vibrante, brillante, envolvente. Y lo que me da abrirme a ese conocimiento, a esa claridad de qué es lo que me apasiona, es que a la par de ese fuego expansivo dentro de mí, ¡clac!, tengo una llave con la que se abre algo muy potente y muy interesante, que es la creatividad. Cuando tú conectas con tu fuego, se te abre la creatividad. Y hemos dicho que esa creatividad, en términos de cómo yo lo podría definir, porque si van al diccionario van a encontrar todas las definiciones para que esto pueda quedarte completamente claro. Porque creatividad ya sabemos que no es solamente estar en el punto del arte de alguna manera. Para mí, la creatividad es un puente hacia lo desconocido. No se trata de creatividad solo de crear manualidades, crear un cuadro, sí, todo eso. Pero creatividad es viajar hacia tu parte más desconocida. No es tu parte oscura, es solamente una parte que no has visto de ti. Y eso es tan grande como entrar en un agujero negro. No sabes lo que hay allí y es completamente infinito ese espacio. Un espacio que es casi un vacío fértil donde te puedes posicionar, pero que tiene un pequeño coste. Tú tienes que entregarte a sostener el vacío. Cuando tú conectas con la creatividad, no es que vas directamente, ay, ¿dónde está mi parte creativa para hacer un jarrón? ¡Ring! La cojo. No.
Ese tipo de creatividad lanzada con un objetivo es lo que no queremos aquí, porque vamos a dejar que nuestra mente sea copiloto de nuestro corazón, que sea la voz del alma, la voz que se expresa a través de nuestro centro corazón, la que nos guíe para este trabajito. Al menos es así como lo he experimentado yo y como se lo transmito a las personas que vienen a trabajarlo conmigo. Cuando tú atraviesas este puente hacia lo desconocido, es que aparecen verdaderos tesoros, potenciales, ideas originales, soluciones. Aparecen resultados también de cosas que tú no creías. Y también algo muy, pero muy valioso de entrar en este puente hacia lo desconocido es que aparecen interconexiones. Igual como lo pongo en mi workshop del 23 de mayo, que estás a tiempo todavía de venir a trabajarlo conmigo si te sientes interesado. Interconexiones. Interconexiones. Todo el mundo entiende esto cuando lo hablamos en cuestiones de redes, de cibernética o de, campos. Así que dentro de nosotros se empieza a establecer esta serie de interconexiones que hacen eso, crear nuevos puentes donde la energía no estaba circulando y traernos información. ¿Por qué? Porque nosotros solo somos un campo de energía que se conecta con el resto de la energía universal. Entonces, al crear estos campos de interconexión de adentro, traemos toda la información que necesitamos. No solo de lo que ocurre en nuestro campo, en nuestra parcelita, sino que se abre nuestra interconexión a todo lo que existe, que al final es uno con nosotros. Cuando hacemos esta unificación, suceden cosas espectaculares y para cada persona son distintas, porque cada individuo trae también unas vivencias, una experiencia de cómo ha sentido la vida desde su, iba a decir, aterrizaje. Y sí, yo soy, ya saben, de una mente muy estelar, entonces casi para siempre para mí es, vengo del espacio. En fin, tu llegada a la Tierra, tu nacimiento, el alumbramiento, y desde ese momento, entonces tú ya vas haciendo este movimiento aquí y allí y vas recogiendo información. Eres un cúmulo de información, es un cúmulo de energía y vas a ponerla a trabajar a tu servicio. Esta es la manera como la vocación del alma empieza a radiarse en tu campo. Te impregna. Primero viene como ese contacto, ese fuego, contacto con esto de creatividad y empiezan a venirme ideas, formas, creaciones y contacto también con habilidades que yo tenía dormiditas o vamos a decir en sala de espera para que acompañen ese movimiento de mi fuego interior que es mi vocación del alma. Recordemos también, hermanitos, que esta vocación del alma está unida a talentos de todo tipo, no solamente talentos espirituales, regalos del espíritu, como le llamamos. No, también va unido a cosas muy materiales, porque estamos cansados de escuchar que somos el puente entre el cielo y la tierra y manifestándose aquí. Entonces, muy corpóreos. Entonces, necesitamos herramientas y talentos muy materiales que, como dijimos, pueden ser muy minimalistas, por llamarlo de una manera, sencillos a los ojos de un observador no entrenado, pero que son valiosísimos y enriquecen la vida tuya y la de otros, porque recordemos, la vocación del alma va de generar riqueza. Y la riqueza es algo muy, muy grande en su sentido amplio de entendimiento y de sentirla y de observarla y de hacerla crecer a tu alrededor. Así que ese concepto es muy importante que cada uno de nosotros lo trabajemos. El de generar riqueza. No pensemos en la vocación
incluso en la profesión, solo en términos de money, dinerito, no, euritos. Pensémoslo en términos de un generador de riqueza. Yo voy a un supermercado a generar riqueza y no solamente genero la riqueza del salario que me van a dar a fin de mes, genero la riqueza que expande mi energía cada vez que yo interacciono con el mundo, con las personas, con los objetos. Entonces, si nosotros nos ponemos a trabajar esta percepción, esta idea dentro de nosotros y se hace una integración completa de ello, nos volvemos más expansivos instantáneamente y de por sí. Entonces, todas estas ideas clave que les estoy compartiendo hoy forman parte del conjunto de mi técnica personal y particular con la que yo trabajo la vocación del alma. Y cuando yo hablo de que esta vocación genera riqueza, el resultado que esto va a dar en el mundo, yo tengo la visión de que no es algo que vas a crear como, por ejemplo, un arquitecto crea un edificio, un pintor crea una colección de obras de arte, un panadero elabora un pastel o lo que sea. No. La vocación del alma tiene la particularidad de ser como un generador infinito de ese calibre de energía que tú traes, porque es uno principal, el que va a estar latente en ti. De hecho, cuando yo hago los trabajos con las personas, lo que hacemos es rastrear, porque a lo largo de tu línea de vida, desde que aterrizaste, es decir, naciste, viene generándose y va a dar chispazos en tu vida de cuando eso se ha ido presentando, porque se une a unos talentos que hacen que esa chispita como que de repente se encienda. Son como las dos piedritas. Ha habido momentos en tu vida donde esos talentos los has puesto a funcionar, queriendo o no, consciente o inconscientemente, y entonces son como el juntar las dos piedritas y ha dado el chispazo que deberías de haber pillado de la expansión del fuego de tu corazón, de tu vocación de alma. Pero a veces nos pasa desapercibido. Pero haciendo ese rastreo, ahí sí entran nuestras habilidades más extrasensoriales y muchas otras cosas con las que yo me he nutrido y con las que trabajo. Y hacemos esto para que la persona pueda identificar eso y recordarlo. Es muy importante que lo recuerde. Cuando trabajamos entonces esto, decimos que son talentos a veces chiquititos. ¿Y por qué es importante que estos talentos minimalistas los reconozcas, que son parte integral y enriquecedora y que hacen el factor identificativo original tuyo, que no puede copiar nadie más en el afuera? Porque la vocación del alma genera una riqueza y un cúmulo de energía que permea el cotidiano de la vida tuya y de a quien se le entregues. Porque sí, crear el generador o acelerador de partículas es algo extraordinario, pero pequeños detalles que vemos en el día a día, en el cotidiano, son lo que al final genera nuestra calidad de vida. Y es con lo que vamos a tener contacto mucho más tiempo a lo largo de nuestra experiencia de vida. Yo del acelerador de partículas quizás tenga noticias por la tele o por un video, no sé qué, y esté expuesta a esa energía fugazmente. Pero alguien con el que yo me relaciono más a menudo y que puede tener acceso a mí, por el medio que sea, si es la persona que veo todos los días al entrar en mi trabajo, ese momento de ser armonía, de ser alegría, de ser presencia, de ser una escucha, de ser una mirada que reconoce, que ve desde la compasión, desde la unificación. Cada uno de esos que estoy mencionando es un talento que tú vas a unir a tu vocación del alma, que ya lo traes y solamente tienes
que hacerlo consciente, porque aunque sea de manera inconsciente, sale de ti, porque es tu frecuencia. Entonces, muchos de esos talentos tienen esa particularidad que solo tú vibras y que solo tú puedes entregar, porque está permeado de tus vivencias y de todas tus memorias. Entonces, a veces puede estar un poquito nubladito, a veces puede estar en media mal sintonizado y hace ese crr, crr que hacen las ondas de radio. Solo afínalo un poquito y verás cómo ese es tu toque para hacer pan, para ir al súper, para desempeñarte en lo que quieras o para unirlo a ese servicio que si yo soy panadero, pero le pongo ese toque de armonía a eso que estoy creando y mi vocación del alma se une con mi oficio, profesión de ser panadero, por ejemplo, y le pongo la vocación de mi alma que es llevar armonía a cualquier espacio, entonces yo podría, si quiero, unificar esa energía dentro de ese oficio y crear una forma de entregar ese producto inyectándole ese toque mío personal de mi vocación de ser un generador de armonía. Y empiezan ahí a llegar las ideas originales, innovar para que eso pueda generarse en el afuera y cobre valor y más riqueza aquello que yo hago, que me genera money, euritos, y que me genera esa expansión de mi energía y ese vibrar de mi vocación del alma, porque es una vibración. La vocación del alma es el movimiento de tu energía llegando al mundo, nutriendo tu campo y nutriendo todo lo que existe. Esto es lo que me ha llevado mucho tiempo cultivar en mí. Esta percepción y claridad de cómo esto se encaja, de cómo puedo ir transitando los caminos para llegar a él y de cómo hacerlo más sencillo, más acortado en el tiempo para poder entregárselo a las personas, entregárselo a una persona o entregárselo a muchos en algún lugar cuando lo hago de manera grupal. Así que la vocación del alma tiene mucha luz, que es lo que viene a expandir en tu vida. Y es la forma en cómo yo lo he trabajado en mí, cómo el espíritu me ha inspirado para que recuerde el camino de ir hacia adentro para abrir esa llavecita y cómo pueda entregarla a mi servicio, generando ese fuego dentro de mí, que como les he mencionado en otros momentos, mi vocación está muy imbuida y muy nutrida por la generación de mis vínculos con las personas. Mi vocación del alma son las personas. Y no voy a develar aquí todos mis secretos, pero por eso es que mi energía está abierta a poder compartir esto, porque es algo que he descubierto dentro de mí, que yo genero, pero que no es para mí, es para compartirlo con el mayor amor, con la mayor pureza de la que yo sea capaz de ir cultivando cada vez más en mi vida y sea mi bendición del espíritu que esto se genere cada vez más grande en mí. Y con humildad, porque cada persona que viene a mí y que yo puedo acompañarla, ayudarla a que reconozca todo esto en su propia claridad y lo tome para generar afuera su propia riqueza, me enseña cada vez más de que voy en el camino y voy aprendiendo. No soy una erudita de nada, soy un alma viajera, un alma que se nutre de toda interacción y que ha logrado entender y revelarse a sí misma la conciencia de interconexión
con todo lo que existe. Por eso vibra dentro de mí la energía que puedo hacerle llegar a cada persona. Porque ese es mi servicio. Y estoy en esta etapa de mi vida muy abocada a ella. Y el espíritu me inspirará para saber cómo embellecer este trabajo, porque eso es otro ámbito que me encanta, mostrarle a las personas la más grande energía de armonización o sanación que se puede tener cuando uno atraviesa procesos que necesitan depuración o un orden u armonización, que es la senda de la belleza que trabajan los indios navajos. Yo amo profundamente esa filosofía de vida, que no es una enseñanza, es un momento de conexión a lo divino. Tiene sus rituales, tiene formas de cómo acercarte a ella, pero esa manera tan sencilla, tan natural, pero tan poderosa y potente, hace la gran diferencia en cómo tú puedes entrar dentro de ti por una senda que solo lleva a un camino luminoso. Así que todas estas herramientas, todo esto que me ha nutrido, todo esto que me ha fortalecido y que me ha hecho renacer a esta nueva versión mía con la que me siento tan a gusto, tan sabroso y tan conectado a todo lo que hago, con una gran alegría, hermanos, y con un propósito bien sentido desde el corazón, pero bien también unificado a la tierra, desde donde les comparto. Así que todas estas cositas las iré pues compartiendo. Alguna idea más que me viene, porque aquí no puedo extenderme tanto, ya saben, lo pueden sentir en su propio cuerpito físico y energético en mi workshop que compartiré junto a Geraldine el día 23 de mayo. Es completamente online y van a tener pues una preparación primero con mi querida Geraldine, que es una artista metafóricamente o quizás también físicamente, pero vamos, que ella es una armonizadora de espacios. ¿Por qué? Porque tu lienzo tienes que prepararlo antes de esa entrada de energía que es potente, que es pura y que necesita un espacio armónico para que puedas desplegarla y tomar provecho. Entonces, en la segunda parte, después de que Geraldine ayuda a entender cómo esa armonización puedes tenerla, trabajamos este aspecto de la vocación del alma, la creatividad y de escucharte desde tu cuerpo. Conectar con tu mente, que es el mapa donde la creatividad atraviesa esos espacios a lo desconocido y traerlos para aquí, para tu bienestar. Así que este es mi enfoque, o uno de tantos. Ya iremos conociendo más de este tema porque es súper interesante y creo que va a llenar muchos corazones de aquí en adelante y enriquece mucho la vida mía y de las personas. Voy a compartir también en Instagram hoy a la tarde un poco más acerca de esto. Así que si se sienten resonantes para ir conociendo lo que el espíritu me va inspirando en cada momento, pues bienvenidos sean, les abro mi corazón y mi energía para que esto llegue a ustedes y saquen el mayor provecho. Si vienes a mi workshop, te abrazo y te lo agradezco de corazón, el que me permita servirte y compartir tu hermosa energía. Y si no puedes venir a mi workshop, también te abrazo y te mando desde aquí toda esta sabiduría que el espíritu me regala para poderla entregar. Porque entiendo perfectamente que soy un canal de revelación, que nada es una vía cerrada, todo es interconexión. Y como desde ahí me muevo, que el espíritu nos bendiga a todos para poderlo sentir así en nuestras vidas. Un beso muy grande para todos. Nos vemos en siguientes episodios. ¡Ajo!